Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fenomenal. Si es la primera vez que aterrizan por aquí, bienvenidos a este espacio donde desentrañamos los misterios, las historias y por supuesto los romances que nos cautivan. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta o darles la bienvenida por primera vez. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les ha estado picando la curiosidad. Hemos estado recibiendo un montón de mensajes, comentarios y hasta emails preguntando insistentemente sobre un par que al parecer se ha convertido en el centro de atención de todos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Y no vamos a quedarnos en los rumores superficiales. Hoy, como el título bien lo indica, vamos a intentar saber todo de su relación. Vamos a desmenuzar lo que se sabe, lo que se especula y por supuesto, vamos a tratar de darles una visión lo más completa posible de este dúo que parece ha conquistado no solo las pantallas, sino también nuestros corazones. Así que si les gusta este tipo de contenido, si aman las historias de amor y si quieren estar al día con todo lo que rodea a Kerem y Hande, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Es súper fácil. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por la historia, presente y quizás futuro de Kerem y Hande. Sabemos que sus nombres han resonado juntos en la industria del entretenimiento, especialmente después de su aclamado trabajo en. Desde el principio, la química entre ellos fue palpable, ¿verdad? Esa chispa que traspasa la pantalla y hace que el público se enamore de los personajes y, por extensión, de los actores que les dan vida. Al principio, como suele suceder, todo se mantenía en el terreno profesional. Entrevistas, eventos juntos, fotos promocionales, y siempre esa pregunta incómoda, pero esperada por todos, ¿hay algo más entre ustedes? Y la respuesta al principio era el clásico: somos buenos amigos, nos llevamos muy bien profesionalmente. Y claro, uno tiende a creerlo. Pero el tiempo, como siempre, tiene sus propias maneras de revelar las cosas. Lo que comenzó como especulaciones y susurros en las redes sociales, poco a poco fue tomando forma. Vimos fotos de ellos juntos en situaciones más informales, paseando por la ciudad, compartiendo cenas, y los paparazzi, por supuesto, no tardaron en captar cada uno de esos momentos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la línea entre lo público y lo privado se vuelve muy difusa, ¿no creen? Un actor, una actriz, vive gran parte de su vida bajo el escrutinio público, y cuando su vida personal se cruza con su éxito profesional, la atención se multiplica exponencialmente. Con Kerem y Hande vimos un patrón muy familiar en el mundo de las celebridades. Primero, las fotos casuales. Luego, los likes y comentarios en redes sociales que delataban una conexión más allá de la amistad. Y después los eventos donde ya no se escondían tanto, donde se les veía llegar juntos, compartir sonrisas cómplices y, poco a poco, se permitían un poco más de cercanía ante las cámaras. Para los fans, cada uno de estos pequeños detalles era una confirmación de lo que ya sospechaban o deseaban. Y seamos honestos, hay algo mágico en ver a una pareja que creemos que tiene una conexión real y genuina, ¿verdad? Por supuesto, la prensa y los medios de entretenimiento hicieron su parte. Cada salida, cada aparición, cada gesto era analizado al milímetro. Que si se tomaron de la mano, que si se miraron de cierta manera, que si uno defendió al otro públicamente, todo se convertía en noticia. Y esto, amigos, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, mantiene viva la llama de la curiosidad y el interés del público. Por otro, puede generar una presión enorme sobre la pareja, obligándolos a vivir su relación a un ritmo que quizás no habrían elegido. Hemos visto cómo han manejado esta atención. Al principio quizás un poco más reservados, intentando mantener un perfil bajo. Pero con el tiempo parece que han ido adoptando una postura más abierta, o al menos, más cómoda con la exposición de su relación. Esto se puede ver en las entrevistas recientes, donde a veces se les pregunta directamente y responden con una sonrisa, sin negarlo tajantemente, dejando entrever que sí, que hay algo especial entre ellos. Incluso hemos sido testigos de momentos en los que se han defendido mutuamente ante críticas o comentarios negativos, lo que para mí es una señal muy fuerte de una relación sólida. Hablemos de los rumores porque nunca pueden faltar. Y con Kerem y Hande los rumores han sido de todo tipo.
Desde que su relación comenzó como parte de una estrategia de marketing para sus proyectos, hasta que ha habido idas y venidas, rupturas y reconciliaciones. La verdad es que en el mundo de las celebridades es difícil discernir la verdad absoluta de la especulación. Lo que sí podemos decir, basándonos en la información que ha trascendido, es que su vínculo parece haber evolucionado de manera natural. Hemos seguido de cerca sus carreras individuales también, y es interesante ver cómo sus caminos se han cruzado y entrelazado. La forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos, los elogios que se dedican en público, incluso las pequeñas bromas que se lanzan, todo suma a la narrativa de una pareja que se admira y se quiere. Y eso, señoras y señores, es oro puro para nosotros, los espectadores, los fans. ¿Qué sabemos de su vida en pareja, entonces? Bueno, las redes sociales han sido una ventana, aunque a veces distorsionada. Hemos visto fotos de vacaciones juntos, de celebraciones de cumpleaños, de momentos cotidianos que, aunque intenten ser privados, inevitablemente terminan viendo la luz. Y lo que se percibe es una conexión genuina, una complicidad que va más allá de la pantalla. Se ven felices, se ven relajados cuando están juntos, y eso es lo más importante, ¿no creen? Que al final del día, ambos encuentren en el otro un refugio, un apoyo y una fuente de alegría. Ahora, ¿es todo color de rosa? Probablemente no. Como cualquier relación, seguramente tienen sus altibajos, sus momentos de tensión, sus desacuerdos. Pero lo que nos muestran al exterior es una unidad, una fuerza conjunta que les permite afrontar los desafíos de ser figuras públicas. Y eso es admirable. No se trata solo de una relación de pareja, sino también de una sociedad profesional y personal que parece estar construyéndose sobre bases sólidas. Uno de los aspectos que más llama la atención es la forma en que han sabido mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Si bien permiten que veamos destellos de su relación, también se nota que protegen ciertos espacios, que se guardan para ellos mismos. Y eso es saludable. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo personas con derecho a su intimidad. Hemos visto cómo han crecido juntos profesionalmente y, aparentemente, también en su relación. Han pasado de ser compañeros de set a, según todo lo que vemos, una pareja consolidada. Los rumores de boda, de compromisos, siempre están ahí, flotando en el aire, alimentando nuestra imaginación. Y aunque no tengamos confirmación oficial de nada de eso, la forma en que se comportan y se expresan sugiere que están en una etapa seria y comprometida de su relación. Lo que más me gusta de esta historia, y creo que a muchos de ustedes también, es esa autenticidad que parece emanar de ellos. No se trata de una relación fabricada o forzada para la prensa. Se percibe una química real, una admiración mutua y un cariño sincero. Y cuando los actores logran esa conexión tan profunda, no solo en la ficción, sino también en la vida real, es algo que contagia y emociona al público. Además, su éxito individual y conjunto les ha dado una plataforma increíble. Y es maravilloso ver cómo, en lugar de competir, se apoyan y celebran los logros del otro. Esto habla de una madurez y una inteligencia emocional muy grandes, y es un ejemplo a seguir para muchas parejas, no solo para las del mundo del espectáculo. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, Kerem y Ande han pasado de ser compañeros de trabajo a una pareja que, aunque inicialmente mantuvo un perfil bajo, ha ido mostrando su relación al público de manera cada vez más abierta. Su química en pantalla se ha traducido en una conexión en la vida real que ha capturado la atención y el cariño de miles de seguidores. Hemos sido testigos de su evolución a través de fotos, entrevistas y apariciones públicas, y lo que percibimos es una relación sólida, basada en el apoyo mutuo, la admiración y un cariño genuino. Si bien los rumores siempre estarán presentes, la autenticidad de su vínculo parece ser el pilar fundamental. Y hasta aquí nuestro análisis del fascinante mundo de Kerem y Ande. Espero de corazón que les haya gustado este recorrido y que les haya servido para tener una visión más clara de su relación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo conmigo y que, sobre todo, hayan mostrado interés en estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Kerem y Ande? ¿Han seguido su relación desde el principio? ¿Tienen alguna anécdota, alguna observación que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo en la caja de comentarios. Leo absolutamente todo y me encanta interactuar con ustedes.
Sus puntos de vista son súper valiosos y enriquecen muchísimo este espacio. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda un montón a saber que estamos en el camino correcto. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. La comunidad crece con cada vez que comparten. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen esa campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme.